¿Habías escuchado algo sobre el Festival de Yule? Yo no creo haberlo escuchado. Veamos entonces el origen de este festival. ¿Cuál es la diferencia entre Yule y la Navidad? Yule es uno de los festivales del solsticio de invierno más antiguo del mundo. Me atrevo a decir que esta celebración del Yule es más antigua que la celebración misma de la Navidad. Ahora, la fecha de la Navidad es un asunto que se debate mucho. El origen preciso de la asignación del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Y esto no está claro todavía cómo fue que se estableció porque el Nuevo Testamento no proporciona detalles exactos sobre esto. Históricamente hablando, el 25 de diciembre fue identificado por primera vez como la fecha del nacimiento de Jesús por Sexto Julio Africano en el año 221. Y más tarde se convirtió en la fecha universalmente aceptada. ¿Quién era Sexto Julio Africano? Él nació ahí como en el año 180 después de Cristo en Jerusalén y falleció en el año 250. Fue el primer historiador cristiano conocido por producir una cronología universal de la cristiandad desde ese tiempo. Este historiador es el que da el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Aunque una explicación muy extendida del origen de esta fecha fue que en algún momento de la historia esta celebración del Yule fue reemplazada por la de Navidad. Es decir, que se cristianizó una fiesta pagana que se conocía como el Día del Nacimiento del Sol Invicto, que el Imperio Romano celebraba y lo que hacían ellos a través de muchas costumbres y festivales. En Europa, el Yule es una festividad pagana celebrada históricamente por los pueblos germánicos también, los alemanes. Y en la época moderna, principalmente por los neopaganos. En este año, de hecho, se celebró esto. El Festival de Yule se celebró el sábado 21 de diciembre, hace unos días, ¿no? Que es el solsticio de invierno, que es el día más corto y la noche más larga del año, y marca el comienzo de una nueva estación. Como la mayoría de festivales del solsticio de invierno, los temas son la luz, el fuego, el banquete, las comidas, ¿no? Son cosas comunes. Algunos historiadores debaten sobre si esta celebración del Yule en la antigua Alemania incluía también lo que eran los sacrificios humanos. Esto lo vimos en la reflexión de Bonifacio y el árbol de Navidad, donde se hacían sacrificios humanos dedicados al dios Thor. Estos sacrificios eran hechos al sol, a otros dioses establecidos en cada cultura o a otros seres sobrenaturales como los elfos, que así se le conoce, ¿no? Los espíritus del aire, o a los muertos. Ahora, ¿cómo es que la Navidad fue reemplazando el festival del Yule? Y voy a hablar específicamente entre los noruegos y daneses. El Yule se convirtió en lo que era la fiesta de Navidad ahí como en el siglo IX. Y en muchos idiomas, Yule y sus fiestas afines todavía se utiliza para describir lo que es la Navidad. De hecho, la fiesta de Navidad todavía se conoce como Yule en el idioma escocés, esto es en Escocia. ¿Cómo es que sucede entonces el cambio de Yule a Navidad? Aquí la historia del cambio de Yule a Navidad, según los datos que tenemos, es que el rey Haakon Haraldsson, también conocido como Haakon el Bueno de Noruega, y que gobernó en el siglo IX o siglo X, la celebración nórdica del Yule y la celebración cristiana de la Navidad se fusionaron durante este reinado. ¿Cómo fue que sucedió esto?
¿Simplemente fue una copia y reemplazo de una fiesta pagana por una cristiana? No. El asunto es que el rey Haakon de Noruega, de donde eran los vikingos, se convirtió al cristianismo después de una visita a la Inglaterra cristiana. Y después de su regreso a Noruega, promulgó una ley que establecía que Yule debía celebrarse al mismo tiempo que la Navidad. Ahora, note también esto, que Haakon copió, este rey llamado Haakon, copió una festividad que ya se celebraba en la Inglaterra cristiana. A partir de este momento, la Navidad siguió superando a Yule, aunque quedan algunos vestigios, algunas cosas todavía de la celebración original de este festival pagano. Una de las cosas que quedan de este festival es el famoso tronco de Navidad, que sigue siendo popular hoy en día, aunque normalmente en una forma modificada, y voy a decir muy modificada. Este puede ser un pan relleno de dulce que puede presentarse en diferentes modificaciones o cambios. Por ejemplo, este que ven allí es uno que mi hermano Armando nos regaló en la visita que recientemente tuvimos a Los Ángeles, ¿no? El área de Los Ángeles. Ahora, este pan es una mera representación de lo que el tronco original del Yule era, ¿no? Se cree que el tronco de Navidad original era un gran tronco que ardía durante todo el festival y que duraba hasta 12 días, o sea que era algo enorme, ¿no? Así que este pan es una versión pequeña, moderna, popular del tronco de Navidad de este festival pagano. Y este es un pastel decorado, ¿no? Que parece un tronco muchas veces y otras veces no mucho. Parece ser que este tronco que está simulando la madera, ¿no? Y que es el más moderno que tenemos, bueno, es más delicioso, podemos decir, el paladar que el tronco original que se quemaba por 12 días. Otra de las cosas que vienen de Yule son los venados o cabras en las decoraciones de Navidad. Me había preguntado dónde sacan los venados. Estas eran partes de la decoración de las cabras que supuestamente jalaban en un carruaje de invierno, un trineo, al dios Thor. Otra vez sale en esta historia Thor, ¿no? Cómo cambian las costumbres paganas. Y ahora se representa, ¿no?, a San Nicolás en un trineo jalado por los venados. Mejor dejemos el festival de Yule europeo y ahora movamos nuestra atención a las Américas. Se celebraba el Yule en México por los aztecas o mayas, o se celebraba el Yule en el continente americano. Técnicamente no, porque no se conocía con el nombre de Yule. Entre los aztecas se conocía como la fiesta, y es una palabra que, perdonen la pronunciación, si es que no la sé hacer muy bien, era la fiesta de Panquetzalixtli o Panquetzalixtli, que es la celebración del solsticio o la celebración al sol naciente. Los aztecas y mayas celebraban el solsticio de invierno con esta fiesta. Esta celebración, miren qué casualidad, coincidía con el solsticio de invierno que ocurre entre el 20 y 23 de diciembre. O sea que nuestros antepasados sabían exactamente cuál era el día más corto y la noche más larga, que eso es lo que significa solsticio. Y esta fiesta de los aztecas se desarrollaba en Tenochtitlán, que ahora es la capital mexicana, o el lago Texcoco, ¿no?, donde quedaba su mayor centro religioso. Ahora, la fiesta de los aztecas incluía ofrendas, danzas, sacrificios, sí, sacrificios humanos, rituales, decoración de templos y espacios con flores y colores vivos, regalos de comida y figuras de ídolos a los invitados a la fiesta. También había un drama o unas escenas que se hacían de la lucha de la luz venciendo a la oscuridad del invierno, ¿no? O sea,
Este festival incluía todo eso, donde los vencidos, el equipo vencido, eran sacrificados al dios Sol. No iré en detalles de esto. ¿Por qué hacían esta celebración al sol los aztecas? En parte, ellos tenían miedo de que el sol se quedara sin movimiento durante el solsticio de invierno y quedaran en un invierno permanente, es decir, en un solsticio allí inmóvil, como en las obras de C.S. Lewis, ¿no?, de Narnia. Así que era un invierno continuo. Así que los sacrificios eran una ofrenda para que el sol continuara su movimiento. Nuestros antepasados veían como algo normal, aceptable, el poder quitar la vida a otro ser humano para ofrecerlo a sus dioses. Este es el caso que se da aquí, ¿no? Los sacrificios al sol. Cabe mencionar aquí también los incas en su territorio, no lo que ahora se conoce como Perú, es parte de Perú, también celebraban el solsticio. Lo único que este era observado en el mes de junio, claro, porque cuando en el hemisferio norte es verano, en el sur es invierno. Mis amigos, mis hermanos, bueno, hasta aquí hemos intentado explicar lo que era el Festival de Yule o las celebraciones al sol que se practicaba aquí en las Américas. Podríamos hablar más sobre el asunto. Pero aquí entramos a la reflexión de la semana. Siempre en esta reflexión tratamos de aprender algo nuevo, pero también dándole una aplicación práctica para la vida. Así que aquí vamos. Debemos de estar agradecidos a Dios que ya no se hacen este tipo de celebraciones de estos festivales de la manera como se hacían antes. Especialmente porque estas celebraciones involucraban sacrificios humanos, ¿no? Y yo les dejo ahí un enlace a una página donde pueden ir ustedes a ver, donde detallan cómo se hacían estos sacrificios humanos, ¿no? Voy a dejar ahí en los comentarios quizás esto, si alguien quiere hacerlo. Ahora, la idolatría es algo que se prohíbe tajantemente en la Biblia, especialmente cuando envuelve el sacrificio humano, sea hecho por los germánicos o alemanes, los aztecas, los mayas, los toltecas, los incas. Eso no está bien y es algo que Dios detesta, ya que destruye el propósito mismo de la creación divina. Si pudiéramos comprender por un momento de que Dios detesta el que no tengamos en alta estima el valor de la vida humana, como lo hacían nuestros antepasados en sus celebraciones paganas, donde ofrecían sacrificios humanos, especialmente niños. Así también hoy en día estamos o estaríamos en contra de toda acción humana que no tiene en cuenta el valor de la vida humana. Estaríamos en contra de los conflictos armados que traen la muerte y destrucción. Estaríamos en contra de la muerte mal llamada muerte con dignidad de nuestros ancianos o enfermos. Estaríamos en contra de lo que se mal llama también el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, pero que no valora el derecho de la otra vida que está dentro de ella misma. ¿Qué dice la Biblia de los sacrificios humanos y de la idolatría? Es decir, de estos festivales paganos que los vemos como algo que se celebran inocentemente. Deuteronomio 4:19 dice: no vaya a ser que levantes los ojos al cielo y al ver el sol y la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos los pueblos debajo de los cielos. Es una buena advertencia para nosotros, ¿no? Ahora, otro pasaje que es bastante claro y que habla en contra de esta práctica
y que es muy fuerte en su lenguaje. Lo encontramos en profeta de Sofonías, capítulo 1, versículos 4 al 6. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los tebrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dice el Señor: extenderé mi mano sobre ellos y los exterminaré. Es un lenguaje bastante fuerte, pero es una advertencia para nosotros. El Yule, como otros festivales paganos, juntamente con sus prácticas paganas de sacrificios, fueron condenados en la Escritura. Así también aquellos que practican tales cosas serán juzgados por Dios, como ya lo vimos. Y quizás no practican tales cosas como lo hacían los antiguos, pero lo hacen de todas maneras, de una manera violenta, quitando la vida a otros. Ahora, de los que dicen que la Navidad es el mismo festival Yule al sol, es decir, que dicen Navidad igual al festival de Yule. No celebramos el festival al sol. Decir tal cosa es tener bastante ignorancia de sobra o ser un malintencionado en cuanto a las opiniones que tenemos o que se tienen. Ya vimos al principio de esta reflexión que el nacimiento de Jesús ya se observaba o se decía, se había estipulado en el año 200 después de Cristo. Claro que sí. Esta celebración del nacimiento de Jesús finalmente se impuso sobre los festivales paganos, hay que decir eso sí. Estos festivales que eran detestables a la presencia de Dios. Y aquí vamos a la enseñanza práctica. Se respeta nuevamente si alguno de los que me escucha no desea tener nada con la Navidad. Pero como soy un hombre y un cristiano simple y práctico, aquí les doy algunas opciones entonces, si esto es así o si ustedes comparten esa opinión. Y quiero darles algunas opciones en cuanto a reemplazar la celebración de la Navidad. Para los que se oponen a la celebración, ¿no? Y el tiempo de recordatorio y este tiempo de recordatorio vamos a decir que es el tiempo en que decimos, proclamamos que todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. A estos que se oponen a esta celebración y a este tiempo de recordar eso, les pregunto, ¿cuál es la mejor opción para ustedes? Número 1, aquí van las opciones. Celebrar el festival de Yule dedicado al dios Sol, que era la idolatría al Sol y que se podía involucrar también los sacrificios humanos, ¿no? La opción 2, celebrar al dios Sol al estilo romanos. ¿Aceptaríamos entonces esta opción y con ello tuviéramos aún, fíjate bien, si tuviéramos esta celebración como la tenían los romanos, tuviéramos aún la cultura despiadada del desprecio a la vida, tanto de niños no deseados como de los ancianos y enfermos, ya que estos no tenían ningún valor económico o de prosperidad para los imperialistas romanos? Aunque parece ser que esta antigua modalidad del Imperio Romano está invadiendo nuestra sociedad y es ahora la nueva modalidad, nuevos derechos. Bien, podríamos también tener la opción de, número 3, celebrar al dios Sol como nuestros antepasados indios en las Américas, que también incluía los sacrificios humanos de una manera despiadada. Mis amigos, creo que yo no puedo tomar ninguna de estas 3 opciones que les he dado. Conclusión.
qué bueno que ya no se celebra el Festival de Yule. Y si lo hacen, ya lo han modificado tanto que aún parece que están celebrando la Navidad, ¿no? Ahora, no adoramos al sol, ni celebramos a la creación. Tampoco celebramos la victoria del sol sobre la noche. No celebramos la victoria del verano sobre el invierno. Nada de eso celebramos. Para aquellos que nos acusan que hemos reemplazado un festival pagano como el Yule, como lo hizo ese rey, ¿no? O las celebraciones crueles de nuestros antepasados de las Américas, que hemos reemplazado todo eso. Sí, quizás hemos reemplazado esos festivales paganos por celebraciones santas, como la Navidad. ¿Pero qué? ¿Acaso no se trata de eso la vida cristiana entonces? ¿De reemplazar lo malo por lo bueno? ¿Las costumbres paganas por las buenas costumbres? ¿De reemplazar el pecado por una vida dedicada a Dios? Leemos esto en 1 Corintios 11:2. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese pasaje de 1 Corintios 11:2 y el pasaje anterior a este mismo, hay una lista de pecados y costumbres, hábitos pecaminosos que ahora hemos reemplazado en esta nueva vida cristiana. Y Pablo nos hace ver nuevamente de qué se trata esta nueva vida en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Si se nos acusa de haber reemplazado lo bueno por lo malo, pues claro que sí, así debe de ser. No hay nada de malo en eso. Lo malo está cuando reemplazamos una celebración santa y la convertimos en una celebración pagana, teniendo costumbres totalmente desordenadas y ofensivas a Dios. Que quede claro, no estoy hablando de celebrar la Navidad como lo hacen los incrédulos, con fiestas, borracheras y reuniones llenas de glotonería, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de abandonar estas prácticas paganas que se han infiltrado en la Navidad. Porque siempre que hacemos tales cosas, siempre que tenemos celebraciones con todas esas costumbres paganas, estas van a terminar muy mal. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, no celebramos el Festival al Sol. En cualquiera de las representaciones de las culturas paganas, ya sean de los europeos o de las Américas, no lo hacemos. Mis hermanos, celebramos y recordamos al verdadero creador. Sí, no al sol, al que hizo el sol, el que hizo los cielos y la tierra. Celebramos al vencedor de las tinieblas, quien cuando es presentado se le describe de esta manera en el Antiguo Testamento. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Y Juan, en su Evangelio, en el Nuevo Testamento, lo describe de la siguiente manera cuando habla acerca del Verbo. Es decir, aquella palabra que fue hecha realidad, tangible, en Jesús, en su nacimiento, y que lo describe como la verdadera luz. Juan 1:6 al 9. Juan capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, mi oración para ustedes que me han acompañado en esta reflexión es que esa luz de Cristo alumbre nuestra vida. No celebramos al sol, celebramos a Cristo, la verdadera luz del mundo. Dios les bendiga.